En el año 1405, un explorador chino llamado Cheng. Él partió en el primero de lo que se cree que fueron 7 viajes de descubrimiento, que él lideraría durante un período de 28 años. Los estudiosos siguen profundamente divididos sobre a dónde fue. Incluso un libro ha argumentado, basándose en la aparición de elementos de flora y fauna del lejano oriente en varios lugares del este de África y las Américas, que Zheng He y sus armadas viajaron a través del Océano Pacífico, quizás incluso atravesando América Central hasta el Caribe. Esta teoría no es ampliamente aceptada, aunque no hay duda de que Zheng He sí lideró expediciones que viajaron ampliamente por el mar de la China meridional hacia las Indias Orientales y más allá hasta el Océano Índico. Su misión era el comercio y el desarrollo de lazos diplomáticos con potencias extranjeras. Esta era una gran muestra de la fuerza de la dinastía Ming, la casa gobernante que había llegado al poder medio siglo antes y que estaba rejuveneciendo a China para convertirla en una potencia importante en el lejano oriente. Después de un siglo y medio de dominación por parte de los mongoles y sus descendientes, China había vuelto a la escena mundial y reafirmaba su poder. Sin embargo, muchos desafíos aguardaban. Había todo tipo de grupos dispuestos a ejercer presión sobre las fronteras de China, ya fuera desde Manchuria en el noreste, los turcos y los mongoles al oeste, o las flotas de piratas que dominaron el mar de China meridional durante siglos. Pronto los primeros europeos con su tecnología sofisticada y armas de fuego también llegarían. ¿Podría la dinastía Ming sobrevivir a todos estos desafíos? Esta es la historia de esa dinastía y cómo primero prosperó y luego decayó, dando paso a enormes cambios en la historia de China. Para cuando la dinastía Ming llegó al poder a mediados del siglo XIV, China ya había sido hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo durante miles de años. Había 4 regiones principales a lo largo del Trópico de Cáncer donde las primeras culturas avanzadas comenzaron a desarrollarse durante el cuarto y tercer milenio antes Cristo, porque las condiciones climáticas aquí eran ideales para la agricultura después de la última era de hielo. Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo y China. Ciertamente hubo otras sociedades formidables en otros lugares miles de años antes de esto. Pero fue en estas 4 áreas donde los sistemas de escritura comenzaron a evolucionar. Al igual que el uso de la rueda tanto para producir cerámica como para transportar mercancías. La agricultura avanzada también llevó a la aparición de las primeras ciudades con decenas de miles de habitantes y un alto grado de comercio, organización gubernamental y un sistema de creencias religiosas organizado. En China, esta cultura se centró en el este del país, a lo largo de la costa del Mar Amarillo y el curso de los ríos Perla, Amarillo y Yangtze. La historia temprana de China es una mezcla de mito y leyenda. Sí sabemos que después de una era conocida como el período de los 7 reinos combatientes, a mediados del primer milenio antes de Cristo, gran parte del país fue unificada en el imperio de la dinastía Qin, que gobernó la mayor parte del este y centro de China durante poco más de 400 años. A partir de entonces, la historia china se divide en períodos dependiendo de qué dinastía gobernaba en ese momento. Por ejemplo, la dinastía Tang gobernó la mayor parte de lo que ahora es el este, centro y norte de China desde su ascenso al poder en el año 618 después de Cristo hasta la caída de la dinastía en el año 907 después de Cristo. La dinastía Ming sería solo una de estas dinastías, aunque una muy poderosa y trascendental entre muchas otras. Estas dinastías chinas siempre enfrentaron amenazas externas y fue este espectro de intervención extranjera lo que facilitó originalmente el ascenso al poder de la dinastía Ming. Tomando el ejemplo de la dinastía Tang, aunque gobernó gran parte de China durante varios cientos de años, los Tang enfrentaron invasiones de grupos turcos durante las migraciones túrquicas. Eso hizo que estos pueblos de Siberia y Mongolia exterior migraran hacia el este y el oeste para conquistar y ocupar grandes partes de Asia. En el caso de China, la dinastía Tang finalmente logró repeler sus ataques, aunque gran parte del noroeste de China hasta el día de hoy sigue estando habitada principalmente por turcos uigures en lugar de chinos Han.
fue para limitar la amenaza que representaban estos invasores nómadas del norte y del oeste que sucesivas dinastías chinas construyeron secciones de la Gran Muralla China a lo largo del norte de sus tierras en la antigüedad. En el siglo XIII, un enemigo nuevo y mucho más letal descendió sobre China. Los mongoles habían sido unificados por Genghis Khan y estaban en proceso de conquistar toda Asia desde principios del siglo XIII. Hicieron su primera incursión en China en 1205. Fue un proceso lento conquistar toda China, ya que Genghis y sus sucesores a menudo se veían distraídos por eventos mucho más al oeste, donde las ricas ciudades de Asia Central y el Medio Oriente eran objetivos igual de valiosos. Finalmente, Pekín fue tomada a mediados de la década de 1210, aunque elementos de la dinastía Song del sur lograron resistir en el sureste de China durante medio siglo más después de esto. Para la década de 1270, los mongoles completaron la conquista de China y una nueva dinastía mongola encabezada por el famoso Kublai Khan fue proclamada como la nueva dinastía de China. Esta fue la dinastía Yuan, que se translitera como Gran Estado Mongol. Aunque Kublai fue un gobernante ilustrado que fomentó el comercio y adoptó muchos elementos de la cultura china, los chinos nunca olvidaron que estaban gobernados por un pueblo extranjero. Pronto los Ming los liberarían de sus cadenas metafóricas. Mientras que el reinado de Kublai Khan había sido una época dorada del dominio mongol en China, el siglo XIV que le siguió fue una era de cambios y conflictos en toda Eurasia. Las plagas y las hambrunas eran comunes, ya que las condiciones climáticas extremas y la propagación de la peste negra o peste bubónica trajeron la muerte masiva a amplias regiones, tanto de Asia como de Europa. China no fue la excepción. A medida que se multiplicaban las dificultades que experimentaba el pueblo chino, aumentaba la insatisfacción con el gobierno mongol o la dinastía Yuan. Esto reflejaba un patrón que se encontraba en otras partes de Eurasia. A medida que surgían los bisnietos y tataranietos de Genghis Khan, a menudo como gobernantes deficientes propios del declive dinástico, la oposición a su gobierno creció y surgieron nuevas dinastías. Por ejemplo, al otro lado del Himalaya, en Asia Central, un caudillo mongol túrquico llamado Timur pronto derrocaría al Kanato de Chagatai y a otros estados sucesores del imperio de Genghis allí y construiría nuevos imperios propios. En China, para la década de 1350, los principales miembros de la dinastía Yuan habían perdido todas las reclamaciones sobre tierras en Mongolia y más al oeste, mientras que los miembros enfrentados de la dinastía habían caído efectivamente en una guerra civil. Varios emperadores Yuan iban y venían, a menudo gobernando solo por unos meses o años antes de ser derrocados. En esta crisis, un nuevo caudillo de origen chino llamado Chu Yuanzhang, hijo de un campesino pobre del este de China, surgió para comenzar a conquistar un bloque sustancial de territorio en el sur y este de China. Era un ex-monje con un profundo entendimiento de las tradiciones de la sociedad china y de cómo construir una nueva base de poder allí. Fue durante la rebelión de los turbantes rojos, que comenzó en 1351 en China y durante la cual el monasterio de Shu fue incendiado, que él comenzó su ascenso al poder. Shu ascendió en las filas de un ejército campesino local en los años que siguieron. A mediados de la década, él estaba al mando de su propio pequeño ejército y la utilizó para conquistar la ciudad de Nankín en 1356. Nankín es una ciudad sumamente importante. En varios momentos de la historia china, la capital ha estado ubicada aquí y es un contrapunto sureño a la primacía de Pekín en el norte. En esta etapa, Chu continuó ofreciendo su lealtad al liderazgo de los turbantes rojos contra el gobierno Yuan. Sin embargo, a medida que las cosas avanzaron durante los siguientes años, esta lealtad se fue desgastando. Chu continuó conquistando cada vez más territorio hasta que construyó un estado propio en el sureste de China. Finalmente surgieron divisiones y Chu terminó enfrentándose a sus antiguos aliados en la batalla del lago Puyang, que se desarrolló durante varias semanas en el otoño de 1363. A partir de entonces, se declaró rey del estado de Wu.
Siguieron más campañas y en 1368 Chu unificó en gran medida el sur y el este de China bajo su gobierno. Es a partir de este año que normalmente se dice que la dinastía Yuan dejó de existir, ya que los gobernantes de China cambiaron y comenzó una nueva era. El nombre de la dinastía que Xu fundó en 1368, la dinastía Ming, proviene de un término chino que se translitera como brillante o luminoso, un título diseñado para infundir esperanza en el pueblo chino. Después de décadas de crisis al final del dominio mongol, también reflejaba los antecedentes religiosos de Xu y su tiempo como monje budista. Xu también reclamó un título imperial, una práctica de larga data entre los emperadores chinos. Sería conocido como el emperador Hongwu, un término que se traduce aproximadamente como muy marcial, en referencia a su conquista militar de la China Yuan. Hongwu continuó gobernando durante 3 décadas, hasta 1398. La mayor parte de su reinado se centró en consolidar su control sobre las regiones más rebeldes de China y en acabar con la amenaza mongola, mientras que otras implicaron establecer un nuevo sistema de gobierno después de un siglo y medio de dominio extranjero. Es importante entender el imperio sobre el que gobernaron el emperador Hongwu y sus sucesores y cómo contribuyeron a sus cambios. La información demográfica de esta época es en gran medida especulativa. Sin embargo, la mayoría de los historiadores de la dinastía Ming sostienen que el gobierno chino tenía bajo su control a entre 90 y 100 millones de personas. La mayoría de ellos eran agricultores de subsistencia que producían arroz y otros cultivos en las provincias, aunque también había ciudades y pueblos importantes. Era necesario administrarlos para que un estado como la China Ming pudiera funcionar. Sin impuestos, el gobierno tendría que recurrir al robo o desaparecer. Por suerte, en el caso de la China imperial, había siglos de experiencia en actividad burocrática. Un servicio civil, un ejército profesional y el personal imperial proporcionaban los medios para intentar gobernar el país de manera efectiva, recaudar impuestos y gobernar con mano firme. En Nankín, la primera capital, y más tarde Pekín, la capital principal durante la mayor parte de la era de la dinastía Ming, el gobierno tenía un pequeño consejo o consejo secreto de asesores, muy parecido a los consejos privados que aparecieron en partes de Europa en el siglo XV y que se convirtieron en la base de gran parte de la idea del gabinete de gobierno moderno. Debajo de esto existía un sistema sumamente complejo dentro del Palacio Imperial, donde por ejemplo se concedían audiencias a individuos específicos del servicio militar y civil, una audiencia con el gobernante de turno para buscar una solución a un asunto en particular. La corte era un entorno cerrado en el que las ideas y los debates sobre asuntos de política podían llevarse a cabo sin mucha demora. Pero cuando se trataba de administrar el vasto país en su conjunto, pronto surgió un sistema mediante el cual el correo podía transportarse de un lugar como Pekín a Nankín en cuestión de una semana aproximadamente. Tal era la eficacia del gobierno Ming. Una sucesión había caracterizado los últimos años del emperador Hongwu y aún seguía habiendo dudas sobre quién lo sucedería incluso después de su muerte en 1398. Esto se debió a que el hijo mayor y heredero designado del emperador Hongwu, Chu Biao, murió antes que su padre en 1392, lo que abrió la cuestión de la sucesión. Chu Biao tenía un hijo, Chu Yuanwen, pero él solo tenía 14 años cuando su padre murió. Una edad muy joven para que alguien sucediera al trono, especialmente cuando el gobierno Ming se había establecido hacía poco. El emperador tenía otros hijos que eran mayores y más competentes, quienes también hacían valer sus pretensiones al trono. Uno de ellos era Zhu Di, quien nació en 1360 y que ya tenía más de 30 años cuando la cuestión de la sucesión se volvió un problema. Su padre lo había enviado al norte, a Pekín, para supervisar el sometimiento total de las provincias del norte al dominio Ming en la década de 1380, y por lo tanto también tenía muchos años de experiencia en el gobierno. Sin embargo, prevaleció la idea de que el hijo primogénito siempre debía suceder. Y como Chu Yuanwen era el hijo mayor del emperador Hongwu,
Cuando su abuelo murió en 1398, el trono pasó al hombre más joven. Él tomó el título de emperador Jiaiwen. Su tío nunca aceptó la sucesión, y casi de inmediato estalló la guerra entre el emperador Jiaiwen y Shu Di. Esto culminó con Shu Di marchando sobre Nankín, que el emperador Hongwu había establecido como la primera capital Ming en 1402. La ciudad fue tomada después de que el recinto imperial fuera incendiado. Se dice que el emperador Jiaiwen murió en el incendio, aunque puede que simplemente haya sido asesinado. Luego Shu Di reclamó el trono y se proclamó a sí mismo como el emperador Yongle, el tercer gobernante de la dinastía Ming. Este contexto sobre el ascenso de Shu Di al trono es importante, ya que el emperador Yongle llegó a ser posiblemente el gobernante más importante y exitoso de la dinastía Ming. El nombre Yongle significa felicidad perpetua, y al elegirlo como su nombre imperial, Shu Di estaba proclamando eso. La era de conflictos que derrocó a la dinastía Yuan estableció la dinastía Ming y luego lo vio reemplazar a su sobrino como emperador durante la crisis de sucesión. Había llegado a su fin. No era una declaración vacía, como veremos en breve. Su reinado fue importante para China, reafirmando su posición como una gran potencia asiática y participando en una serie de exploraciones notables, así como por las obras de construcción y el desarrollo de infraestructura que supervisó. En otros aspectos, el emperador Yongle reformó elementos de la sociedad china, rehabilitando a varias tribus y clanes que habían sido marginados tras el colapso del gobierno Yuan y la guerra civil. Promovió a varios de sus seguidores más leales como señores regionales y estableció nuevos niveles en la nobleza. Se crearon nuevos rangos y títulos para aquellos que servían al Estado en el ejército o de otras maneras durante un largo periodo de tiempo. La idea de todo esto era consolidar el gobierno Ming y lograr la estabilidad. También rehabilitó el sistema de administración civil, mediante el cual se cultivaban activamente burócratas y eruditos capacitados, quienes luego eran incorporados al gobierno para administrarlo tanto a nivel central como regional. Esto es necesario para que un Estado grande funcione correctamente. Sin funcionarios civiles capacitados, cosas tan elementales como la recaudación de impuestos colapsan y los problemas empiezan a acumularse, ya que el Estado no puede cubrir sus gastos. Finalmente, el emperador Yongle también introdujo una serie de reformas militares. La temprana edad moderna en Europa es conocida por la revolución militar, ya que las armas de fuego y los cañones se introdujeron en todo el continente. El mismo proceso se estaba desarrollando en el otro lado del mundo. Se introdujeron cañones de mano rudimentarios y se establecieron nuevas escuelas y métodos de entrenamiento para formar profesionalmente a los soldados. Entre las obras más significativas de todas las realizadas por el emperador Yongle estuvo el desarrollo de la ciudad prohibida. La capital Ming se había establecido en Nankín en el sur durante el reinado de su padre, el emperador Hongwu. Esta decisión se tomó en gran parte porque fue la primera ciudad importante que conquistó, allá por 1356 durante su ascenso al poder. Más tarde estableció allí el gobierno Ming. Pero el emperador Yongle quería trasladarse a Pekín, en gran parte porque había gobernado parte de los dominios de su padre en su nombre desde allí en la década de 1380. También le permitió priorizar la base de poder que había construido allí durante muchos años. Como pieza central de la nueva capital, construyó un gran complejo palaciego, lo que se conoce como la Ciudad Prohibida. La construcción de este complejo comenzó en 1406 y no se completó hasta 1420 cuando el emperador Yongle trasladó el gobierno a Pekín de manera permanente. Llamarla la Ciudad Prohibida en lugar del Palacio Prohibido fue acertado. Esto no era un complejo palaciego, sino toda una extensa red de edificios destinada a albergar las habitaciones, oficinas y construcciones de todos los involucrados en la corte Ming. Es comparable en ciertos aspectos con el palacio cuya construcción ordenó Luis XIV de Francia en Versalles, a las afueras de París, 2 siglos y medio después.
Había más de 8.900 habitaciones en muchos edificios dentro de la ciudad prohibida. Se cree que hasta 1 millón de trabajadores participaron en su construcción al mismo tiempo. Por imponente que sea la cantidad de edificios, el núcleo es el Salón de la Armonía Suprema, que representa aproximadamente el 15% de todo el complejo, mientras que al norte de este hay una inmensa variedad de otros edificios. La ciudad prohibida seguiría siendo la sede del gobierno, casi sin interrupción, hasta principios del siglo XX y aún hoy sigue desempeñando un papel importante en la historia política de China. Otro desarrollo clave en los primeros días del gobierno del emperador Yongle fue la restauración del Gran Canal y la expansión del sistema de canales. Los orígenes de estos se remontan a tiempos antiguos. China es una tierra de ríos, especialmente tres grandes, el río Perla, el río Amarillo y el río Yangtze, que van desde las regiones costeras en el este, recorriendo cientos de kilómetros hacia el oeste, adentrándose en el interior. Ríos más pequeños se desprenden de ellos y han hecho posible una agricultura extensa en China desde tiempos antiguos. Las grandes ciudades del país también se construyeron a lo largo del curso de estos ríos. El transporte en todo el país fue facilitado desde temprano por la construcción de ríos artificiales o canales entre varios ríos. Esto hizo mucho más fácil viajar de norte a sur en el país, de la misma manera en que los ríos ya permitían hacerlo de este a oeste. El Gran Canal se había construido desde el siglo V d.C. y con el tiempo llegaba hasta el sur, hasta Ningbo, en el lado sur de la bahía de Hangzhou, desde la ciudad de Shanghái. A lo largo de los siglos había sido dañado de diversas maneras, tanto por negligencia como por desastres naturales. Por lo tanto, el emperador Yongle ordenó una restauración completa del canal, comenzando alrededor de 1411. Esto fue por razones prácticas. Se estaban encontrando dificultades para transportar grano a través del sistema de ríos y canales, y era necesario realizar trabajos. Lo que ocurrió fue más allá de simples reparaciones. Los registros sugieren que más de 150.000 trabajadores fueron empleados durante varios años para excavar nuevos lagos y presas artificiales, dragar partes del canal existente y construir nuevas esclusas. El trabajo transformó el sistema de canales, actualizándolo después de 1 milenio de abandono. También facilitó la agenda política del emperador Yongle. Mientras comenzaba a trabajar en el Gran Canal, ya estaba considerando trasladar la capital de Nankín en el sur a Pekín en el norte. Al remodelar el Gran Canal, cuyo punto terminal en el norte era Pekín, también recalibró las redes comerciales de su imperio y orientó la vida económica de China hacia Pekín. El proyecto del Gran Canal se llevó a cabo al mismo tiempo que el emperador Yongle supervisaba uno de los episodios más notables de la vida china premoderna. A partir de 1405, el emperador Yongle financió el envío de 7 de las llamadas expediciones del tesoro a lo largo y ancho del sudeste asiático y más allá hasta el Océano Índico. Estas fueron dirigidas por un personaje de la corte china llamado Zheng He, quien era uno de los favoritos del emperador. Zheng He, un antiguo musulmán que había sido capturado por los chinos en su juventud y que más tarde adoptó las costumbres y las ideas sociales chinas, era una buena elección para estos viajes al extranjero, ya que estaba familiarizado con otras culturas. Los viajes tenían múltiples objetivos. El emperador Yongle evidentemente deseaba extender las conexiones diplomáticas de China y fomentar el poder imperial de la dinastía Ming en toda Asia. También eran ejercicios de recopilación de información, quizás con el objetivo de expandir el poder chino aún más hacia el oeste o el sur, hacia las Indias Orientales o hacia la India. Mucho rumor y mito se ha asociado a los viajes, y algunos estudios argumentan que Zheng He exploró América mucho antes de que Cristóbal Colón lo hiciera a finales del siglo XV. Pero no hay evidencia real que respalde esta teoría. En cambio, el primer viaje de Zheng He, que salió de China en 1405, navegó hacia el sur hasta las Indias Orientales y luego hacia el oeste hasta Sri Lanka, antes de regresar a casa en 1407. Los demás siguieron caminos similares.
En 1414 y 1415, uno rodeó la India con cautela y luego siguió la costa hasta llegar a la desembocadura del Golfo Pérsico. A principios de la década de 1420, el viaje más ambicioso de Zheng He llegó al Cuerno de África, cerca de lo que hoy es Somalia. Quizá lo más espectacular de estos viajes era el tamaño de los barcos y la cantidad de barcos y hombres involucrados. Las rutas en sí ya estaban bien establecidas y los chinos sabían mucho sobre el Océano Índico, gracias a exploradores indios y árabes que las habían usado como rutas comerciales durante cientos de años. Sin embargo, aquí había una clara demostración para el mundo del poder Ming, medio siglo después de que la dinastía tomara el poder en China de manos de los mongoles. Las expediciones de Zheng He, en última instancia, tenían como objetivo establecer o renovar el contacto con gobernantes de toda Asia. A medida que avanzaba, Zheng He se detenía en varios lugares para mantener reuniones diplomáticas con líderes del sudeste asiático, la India y partes del mundo aún más lejanas. Varios de estos lugares estaban dentro de zonas de interés que China consideraba parte de su dominio imperial. Por ejemplo, la interferencia china en partes de Indochina, especialmente alrededor de lo que hoy es Vietnam, se remontaba a cientos de años atrás. Esto era una característica del gobierno Ming, la idea de presidir un imperio centrado en China, pero que tenía estados tributarios, más lejos, ya sea en Indochina, el mar de China meridional hacia las Indias Orientales, o por tierra hacia el Tíbet, Mongolia y al norte hacia Siberia. El grado en que los Ming controlaban activamente cualquiera de estos lugares o podían extraer tributo de los supuestos vasallos allí es un tema de debate. Claramente, en ciertos momentos, gobernaban de manera más efectiva sobre tierras al oeste y al norte. Los visitantes europeos en China percibieron esto. Cuando embajadores, misioneros y comerciantes portugueses, italianos y holandeses como Matteo Ricci, un jesuita italiano, comenzaron a llegar a China a principios del siglo XVI, lo percibieron como un reino. Sin embargo, sus opiniones evolucionaron hasta que, poco después, sospecharon que los emperadores encarnaban una forma de imperium, es decir, un imperio multinivel, en el que algunas partes eran gobernadas directamente y las partes más periféricas se mantenían sometidas utilizando gobernantes locales que pagaban tributo al emperador de turno. El elemento más tangible de esto fueron las incursiones Ming en el Tíbet. Los planes chinos de conquistar el Tíbet, o al menos establecer a sus gobernantes como vasallos, se remontan a la dinastía Tang. Se establecieron relaciones entre los gobernantes Tang y los tibetanos en el siglo VII después de Cristo, y después de eso, los chinos intentaron ejercer influencia en la región. De vez en cuando lograron obtener tributo de los tibetanos. No fue un proceso fácil, ya que la dinastía Tang a menudo enfrentaba amenazas a su propia seguridad por parte de los turcos que invadían sus fronteras occidentales y septentrionales. El Tíbet también era geográficamente difícil de controlar. En China, la mayor parte de las tierras agrícolas productivas y las principales ciudades están en la mitad oriental, ciudades como Pekín, Shanghái y Nankín. Mientras más al oeste se va, más se entra en tierras desérticas y poco habitadas, que luego dan paso a un terreno montañoso hacia la estepa asiática. Fue difícil para todos los gobernantes chinos premodernos ejercer control sobre tierras tan alejadas hacia el interior. El Tíbet resultó ser un caso así para los Ming. La influencia Ming aquí fue fragmentaria. De vez en cuando los emperadores enviaban misiones para exigir tributo o para establecer de manera más completa el dominio chino. La historia de Ming, una gran obra histórica escrita en tiempos de la dinastía Qing, argumentaba que los Ming establecieron una especie de gobierno imperial en el Tíbet, con una burocracia gubernamental, impuestos y cosas por el estilo. También tenemos varios mapas que los chinos hicieron del Tíbet. Esto es importante. Los mapas eran instrumentos de control imperial en el periodo moderno temprano. Si querías gobernar de manera más efectiva una tierra o conquistarla, necesitabas conocer su geografía. También había frecuentes misiones de ida y vuelta entre Pekín y el Tíbet.
Varios emperadores de la dinastía Ming tenían lamas que son originarios del Tíbet en su corte. Se extendieron invitaciones a numerosos líderes tibetanos para que vinieran a Pekín a rendir homenaje a los emperadores. Pero a pesar de todo esto, la conclusión clara que se desprende es que el Tíbet no fue una parte constantemente conquistada del Imperio chino bajo el dominio Ming. Era una nación independiente en la periferia de China que pagaba tributo a los gobernantes Ming de vez en cuando, probablemente solo para evitar que ejercieran un mayor control directo sobre el Tíbet. La era Ming ciertamente vio surgir un arte y una cultura distintivos en China. Además, esto fue moldeado por el patrocinio imperial. No sucedió de manera orgánica, y fue el resultado de una visión artística deliberada entre los gobernantes de la dinastía Ming y las figuras principales de su corte, quienes ofrecieron patrocinio en forma de alojamiento y comida, materiales y capacitación mientras asistían a la Escuela de Artistas de Pekín. Como ocurre con cualquier período de la historia china, japonesa o coreana en los últimos varios miles de años, la caligrafía, ya sea en forma de arte caligráfico o de escritura, fue absolutamente central para esto. La capacidad de escribir elegantemente o de producir arte que tuviera elementos caligráficos era una de las expresiones más altas de la cultura en el lejano Oriente. Incluso se sabe que varios emperadores se formaron y ejercieron como calígrafos, y esto era central en la cultura de la corte. A lo largo de los 3 siglos del gobierno Ming, hubo calígrafos muy estimados empleados en la corte Ming. Desde Song Ke y Shen San en los primeros años de la dinastía Ming, hasta Dong Zhiqian al final de la era Ming. Este último era un personaje particularmente venerado. Sus pinturas paisajísticas caligráficas eran expresiones sofisticadas de la forma. También escribió sobre la teoría de la cultura y el arte Ming. Las habilidades de estos calígrafos fueron promovidas a través de escuelas donde recibieron entrenamiento en Pekín bajo el patrocinio imperial. La cultura Ming no era simplemente caligrafía. Había una cultura literaria y material vibrante más allá de esto. Por ejemplo, se compuso mucha poesía y relatos cortos en China entre finales del siglo XIV y principios del siglo XVII. Los emperadores Ming también estaban interesados en patrocinar tanto a historiadores como a eruditos de varios otros temas. Una obra inmensa, acorde con el reinado enormemente activo y productivo del emperador Yongle, fue la Enciclopedia Yongle. Esto fue más un acto de construcción archivística que un estudio de varios volúmenes. Casi 23.000 rollos manuscritos que conformaban más de 11.000 volúmenes de diferentes textos fueron recopilados a lo largo de muchos años. Aunque casi desconocida fuera de los círculos de especialistas, esta vasta colección fue un gran esfuerzo de la dinastía Ming para construir una biblioteca de toda la literatura y el conocimiento previos de China. Al mismo tiempo, los Ming estaban preparando nuevos textos sobre varios temas. Los chinos estaban particularmente informados sobre la medicina y tenían su propia tradición en este campo, una que todavía existe hoy en día. Un erudito chino, Li Shizhen, compiló el Bencao Gangmu a finales del siglo XVI, un nombre que se translitera como la base de la medicina. Básicamente era una enciclopedia de la medicina china. Aunque nunca se popularizaron como un medio de escritura y publicación de la misma manera que en Europa durante exactamente el mismo periodo, también se producían periódicos de cierto tipo en Beijing a finales de la era Ming. Finalmente, los Ming continuaron la tradición de producir fina porcelana en forma de jarrones y vajillas, con los distintivos diseños azul y blanco, verde y blanco, rojo y blanco o amarillo y blanco. Esta porcelana china fue uno de los productos más codiciados de Asia en Europa durante los siglos XVI y principios del XVII, una fascinación que continuó hasta el siglo XIX. Todo esto no quiere decir que el Estado Ming no enfrentara crisis y amenazas. Aunque fue un estado fuerte y gobernó con poder durante más de 2 siglos, también era muy grande, y esto lo hacía vulnerable a rebeliones e insurrecciones locales. Un buen ejemplo es la crisis de la fortaleza de Tumu.
Esto ocurrió a finales de la década de 1440, cuando un líder mongol oiratí llamado Eson Taiji lanzó un ataque por varios frentes en el noreste de China. El consejero y líder del gobierno de la dinastía Ming en ese momento, Wang Jun, dirigió un ejército hacia el oeste para enfrentar la amenaza, solo para ser derrotado rotundamente en la batalla cerca de la fortaleza de Tumu en septiembre de 1449. El emperador Yongzheng lo había acompañado en la campaña y fue capturado después de la batalla. Esto dio inicio a un periodo de grave conflicto interno, no solo porque era necesario rescatar a Yongzheng, sino también porque surgió una facción violenta dentro de la corte, para intentar quitar a Wang Jun y a sus seguidores del poder en Pekín. Por lo tanto, el gobierno Ming estuvo sumido en una guerra civil durante gran parte de la década de 1450. Elementos esporádicos de esto continuaron hasta la década de 1460. El 7 de agosto de 1461, un general llamado Cao Jin lanzó una breve rebelión en Pekín mismo. Esto fue después de que el emperador Yongzheng, quien había perdido el poder tras ser capturado en 1449, recuperara el trono. Cao Jin era uno de varios generales que temían represalias por su deslealtad pasada. La rebelión fue rápidamente aplastada ese día y muchos fueron ejecutados u obligados a quitarse la vida. Toda la serie de revueltas y contratiempos, desde finales de la década de 1440 hasta principios de la década de 1460, muestra cómo una crisis de liderazgo y las revueltas regionales podían desestabilizar incluso a una dinastía poderosa como la dinastía Ming, temporalmente. El emperador Jin Yongzheng es solo un ejemplo de un emperador de la dinastía Ming, cuyo gobierno trajo inestabilidad y debilidad. Hubo otros, siendo el más notable en el siglo XVI el emperador Jia Jing. Lo que fue peor, gobernó durante 46 años de 1521 a 1567, un periodo enorme para que un reinado tumultuoso se desarrollara. Todo comenzó de manera poco prometedora. El nuevo emperador nunca había estado en la línea directa de sucesión y era primo de su predecesor, el emperador Chongde. Se desató una especie de crisis constitucional cuando el emperador Jia Jing murió en 1521 y pasaron 3 años antes de que el emperador Jia Jing consolidara su gobierno en la ciudad prohibida, al final de lo que se conoció como la controversia de los 3 derechos. Quizás fue debido a estas experiencias negativas tempranas con las intrigas de la corte que el emperador Jia Jing tomó la peculiar decisión de trasladar la corte a un nuevo palacio que mandó construir en el parque oeste de Pekín. Se trasladó allí en 1542, una señal evidente de que las divisiones y las intrigas en la corte seguían marcando su reinado incluso 18 años después de que terminara la controversia de los 3 derechos. En el norte hubo incursiones a lo largo de las fronteras por parte de los mongoles y otros. Debemos recordar que directamente al norte de China en esos días, en Siberia, había tierras que ningún ruso intentaría reclamar durante mucho tiempo. Tribus nómadas salvajes a menudo surgían de estos páramos fríos para hacer incursiones hacia el sur. Sin embargo, todos estos problemas quedaron eclipsados por la dramática escalada de la piratería en el mar de China Meridional y el Mar Amarillo durante el reinado del emperador Jia Jing. Miles de embarcaciones asaltaban el tráfico marítimo en esta zona de manera casi constante durante el reinado. En medio del reinado del emperador Jia Jing, la China de la dinastía Ming también fue golpeada por uno de los peores desastres naturales de la era moderna temprana. El 23 de enero de 1556, un terremoto de entre 7.5 y 8 grados de magnitud, según la escala utilizada, sacudió la provincia de Shaanxi en el centro de China, tierra adentro, al oeste de grandes ciudades como Shanghái. Este fue uno de los peores terremotos que hayan ocurrido en términos de destrucción y mortalidad. Los desastres naturales como terremotos y tsunamis son más destructivos dependiendo del entorno construido donde ocurren. Si un terremoto relativamente débil ocurre en una ciudad llena de rascacielos, causará más daños que un terremoto mucho más fuerte que suceda en una zona deshabitada de Alaska o Siberia.
En el caso del terremoto de Shanxi de 1556, existía una tradición en esta parte de China en el siglo XVI de acondicionar mesetas bajas con entradas de cuevas para convertirlas en viviendas. Aquí es donde pueblos enteros suelen estar construidos en cuevas en las laderas y cosas por el estilo. El terremoto afectó muy gravemente a estas comunidades. Las casas cuevas se derrumbaron. En otros casos, las entradas de esas casas quedaron selladas y la gente quedó atrapada adentro. En las semanas siguientes, con decenas de miles de personas muertas o desplazadas, la producción agrícola colapsó y se instauraron condiciones de hambruna. Siempre es muy especulativo tratar de calcular una cifra estimada de muertos por un desastre natural como este, cuando ocurrió hace siglos en una época en la que no había registros demográficos para evaluar el número de muertos y sobrevivientes después. Pero los historiadores creen que el terremoto pudo haber causado más de 100.000 muertes de inmediato, a finales de enero y principios de febrero de 1556, mientras que en los meses siguientes, cientos de miles más murieron por hambruna y problemas asociados. Incluso los ríos locales fueron desviados por el terremoto, destruyendo los métodos de irrigación que se usaban para cultivar alimentos básicos como el arroz. Fue una de las principales calamidades con las que la dinastía Ming tuvo que lidiar en sus 3 siglos de poder en China. El terremoto de Shanxi ocurrió justo cuando China estaba experimentando una nueva forma de contacto con los europeos. Esto estaba ocurriendo en grandes partes del mundo en el siglo XVI, como la costa este de América del Norte, Centro y Sudamérica, partes de la costa de África, India, las Indias Orientales y Japón. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de estas otras regiones, China tenía contactos de larga data con los europeos. Comerciantes europeos como Marco Polo habían viajado por las rutas de la seda de Asia Central hasta China en la época de la dinastía Yuan, mientras que el imperio mongol había sido tan grande que unía China con los territorios mongoles en lo que ahora son el suroeste de Rusia y Ucrania en el siglo XIII. Sin embargo, una forma diferente de contacto europeo comenzó a mediados del siglo XVI. Los portugueses habían encontrado la ruta bordeando África y cruzando el Océano Índico hasta llegar a Asia por mar justo al final del siglo XV. Después de décadas de avanzar cautelosamente hacia el este hasta las Indias Orientales, comenzaron a aparecer en los puertos del sureste de China como Macao. Estos también eran un nuevo tipo de europeos. En la época de Marco Polo, los europeos que viajaban miles de kilómetros a través de Eurasia eran principalmente comerciantes. Los portugueses a mediados del siglo XVI eran guiados más a menudo por misioneros católicos o por agentes agresivos de la corona portuguesa. Más tarde se les unieron exploradores españoles, holandeses e ingleses, quienes todos querían apoderarse del comercio de la seda y las especias, y también para intentar convertir a los gobernantes del Lejano Oriente a su propia versión del cristianismo, ya fuera católica o protestante. Tomó mucho tiempo, pero finalmente, en la década de 1580, jesuitas italianos como Michele Ruggieri lograron entrar a Pekín. Los problemas surgirían pronto. Siglos después, los europeos invadirían y comenzarían a repartirse partes de la costa de China como sus propias colonias comerciales en el Lejano Oriente. Eso ocurrió en el siglo XIX, aunque los europeos eran en realidad una presencia bastante cordial en la China de la dinastía Ming, aunque eventualmente los portugueses fueron restringidos a comerciar solo a través de un puerto en el sureste, Macao. No se podía decir lo mismo de algunos de los adversarios que los emperadores Ming enfrentaron en el norte de sus dominios. Después del colapso de los estados sucesores al vasto imperio de Genghis Khan, surgieron nuevos grupos a lo largo de la estepa asiática. El imperio de Timur y sus sucesores a veces intentó hacer incursiones hacia el este en los extremos occidentales de China. Nuevas confederaciones de tribus mongolas realizaron incursiones en el norte de China. Como los chinos sufrían derrotas graves de vez en cuando por estos ataques, los emperadores Ming comenzaron a invertir en la reparación y expansión de la Gran Muralla China, que había sido construida por primera vez en la antigüedad para protegerse de los ataques del norte y que había sido restaurada periódicamente por varias dinastías a lo largo de los siglos. La expansión de la Gran Muralla durante la dinastía Ming fue una de las más significativas.
Es difícil para los historiadores y arqueólogos establecer con precisión qué secciones de la Gran Muralla China corresponden a cada período. Pero está claro de todos modos que miles de torres de vigilancia y cientos de kilómetros de la muralla fueron construidos o restaurados significativamente bajo la dinastía Ming. A finales de la década de 1560 hubo algunos años de trabajo intenso, ya que el gobierno Ming buscaba proteger las tierras agrícolas al sur, en lugares como la provincia de Liaodong, de incursiones de los mongoles y otros. La inversión defensiva fue tan exitosa que por un tiempo en la segunda mitad del siglo XVI, los gobernantes Ming no solo pudieron defender su frontera norte, sino que incluso capturaron más tierras al norte de la muralla. La inversión en restaurar la Gran Muralla se realizó principalmente para protegerse de las incursiones provenientes de la estepa asiática y Mongolia. Sin embargo, la crisis del gobierno Ming y de la dinastía Ming, cuando finalmente llegó, no surgió de ahí. Provino del propio estado chino y de Manchuria, la región de China que se encuentra al norte de la península de Corea y al sur del este de Rusia. La crisis comenzó con la ascensión del emperador Wanli en 1572. Tenía solo 8 años cuando sucedió a su padre, el emperador Long Qing, quien había muerto prematuramente tras un corto reinado. La ascensión de un emperador que era solo un niño creó problemas por sí misma. Mientras tanto, el Estado también enfrentaba múltiples crisis provocadas por las consecuencias del terremoto de Shanxi, crisis agrarias y otros problemas. Al principio las cosas se estabilizaron. China experimentó un aumento del comercio, ya que los portugueses y otros deseaban adquirir grandes cantidades de seda, jade y cerámica china de los puertos del sur. El surgimiento del imperio mogol en el norte de la India también había creado más estabilidad en el subcontinente, lo que facilitó el comercio allí también. Sin embargo, una vez que el emperador alcanzó la mayoría de edad en la década de 1580 y comenzó a gobernar por sí mismo, empezaron los problemas. Era un gobernante débil que dependía de malos consejeros y generó disturbios en las provincias. En 1592 comenzó la campaña de Ordos o campaña de Ningxia, una gran revuelta en el noroeste de China. Los japoneses también intentaron varios ataques en la China continental y trataron de incorporar la península de Corea a su esfera de influencia. Fue el comienzo de un periodo de crisis y rebeliones crecientes que durante medio siglo llevarían al fin de la dinastía Ming y al surgimiento de un nuevo poder para gobernar China. El emperador Wanli gobernó hasta 1620 después de un reinado de 48 años, el más largo de todos los emperadores de la dinastía Ming. Fue sucedido por su hijo, el emperador Tai Taiji, quien murió después de solo unas semanas, posiblemente bajo circunstancias sospechosas. Luego fue sucedido por el emperador Tianqi, un gobernante excéntrico que pasaba gran parte de su tiempo estudiando carpintería. No era momento para trabajar la madera. En Manchuria, la región al norte de la península de Corea, las tribus Jurchen, que se consideraban étnicamente distintas del pueblo Han de China Oriental, se estaban uniendo para convertirse en una poderosa confederación. Relatos sobrevivientes tanto de escritores chinos como coreanos de los siglos XVI y principios del XVII describen a los Jurchen como un pueblo distinto, que lucía diferente y seguía costumbres diferentes. En este sentido, lo que estaba a punto de suceder entre las décadas de 1610 y 1640 era similar en algunos aspectos a la conquista mongola de China en el siglo XIII. Daba la impresión de que un pueblo extranjero del norte estaba invadiendo y conquistando China. En el caso del pueblo Jurchen, habían sido en gran parte unificados en una confederación importante a principios de siglo por un gobernante llamado Nurasi. Fue sucedido por su hijo Hong Taiji alrededor de 1626. Estos gobernantes se referían a sí mismos como la dinastía Jin o Qing. También fue alrededor de esta época cuando empezaron a ser mencionados no solo como el pueblo Jurchen, sino como los manchúes, reflejando sus orígenes en la región de Manchuria. Alrededor de 1635, Hong Taiji
anunciaría formalmente la creación de un imperio manchú y una dinastía Qing, la cual comenzaba rápidamente a desafiar a los Ming por el control del norte de China. Fue el punto culminante de un periodo de un cuarto de siglo en el que la dinastía Ming llegaría a su fin y sería reemplazada por la dinastía Qing de Manchuria. Los Jurchen de Manchuria y la dinastía Qing no reemplazaron a la dinastía Ming como gobernantes de China de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que ocurrió durante casi 3 décadas, comenzando a mediados de la década de 1610 cuando los Jurchen empezaron a unificarse, y solo concluyó finalmente en 1644 cuando se fija oficialmente el inicio de la era Qing en la historiografía china. Un evento importante en este proceso ocurrió en mayo de 1618, cuando Nurhaci, el padre de Hong Taiji, anunció los 7 agravios, una serie de quejas a través de las cuales renunció al dominio Ming sobre Manchuria. Él argumentó que los Ming habían violado los términos bajo los cuales gobernaban Manchuria y que cualquier lealtad hacia ellos quedaba anulada. Esto dio inicio a una guerra de desgaste gradual en el noreste de China que llevó a la expansión del incipiente estado manchú. Al igual que cualquier estado cuasi nómada sin una historia de gobernar grandes extensiones de territorio, al principio esto fue un asunto menor. Pero a principios de la década de 1620, los Jurchen cooptaron burócratas experimentados y más soldados en sus filas y comenzaron a adquirir cada vez más territorio. Para cuando Nurhaci murió en 1626 y fue sucedido por Hong Taiji, los Jurchen estaban conquistando amplias zonas de la China Ming. También estableció el sistema de banderas que llegaría a dominar la sociedad china Qing hasta principios del siglo XX. Al principio, la prioridad de Hong Taiji era avanzar hacia el oeste fuera de Manchuria, así que gran parte de finales de la década de 1620 y principios de la de 1630 se dedicó a moverse por el norte de China hacia Mongolia exterior. También destinó algunos recursos a enviar expediciones al norte, a la región del Amur, que ahora es el extremo oriente de Rusia, y también al sur, hacia la península de Corea. Pero también adquirió gran parte del norte y centro de China. En el proceso, un estado remanente de la dinastía Ming, conocido como el Ming del Sur, se desarrolló en el sur de China. La dinastía Qing conquistó gradualmente todo el norte de China en la década de 1630 y principios de la de 1640. La conclusión de esto fue el incidente Jiashun de 1644, conocido en algunos estudios como la Batalla de Pekín. Se le conoce como el incidente Jiashun porque el ataque a Pekín fue liderado por un líder campesino que se había aliado con los Qing y cuyo nombre era Jiashun o Li Zicheng. La causa Qing había sufrido un revés un año antes cuando Hong Taiji murió y fue sucedido por su hijo, el emperador Shunqi. El único problema era que el emperador Shunqi tenía 5 años y no estaba precisamente en condiciones de actuar como un comandante militar capaz de terminar la guerra contra los Ming. La responsabilidad, por lo tanto, recayó en varios comandantes Qing y en Jiashun como líder de un ejército campesino aliado. No hubo realmente una batalla de la que hablar para tomar Pekín. El gobierno de la dinastía Ming tenía la moral tan baja en ese momento que se llegó a un acuerdo con uno de los eunucos del palacio para abrir una de las puertas principales de la ciudad y Jiashun condujo a sus hombres al interior. Se cree que el último de los emperadores de la dinastía Ming que gobernó completamente China, el emperador Chongzhen, se quitó la vida. Y el emperador Shunqi, que para entonces ya había cumplido 6 años, fue proclamado como el primer emperador de la dinastía Qin de toda China. No fue tan sencillo. Los partidarios de los Ming lograron formar su propio estado en el sur de China después de 1644 y consiguieron continuar la guerra hasta 1662. Pero después de 1644, la dinastía Qing estaba efectivamente en el poder y los Ming habían llegado a su fin. El último de los Ming del sur huyó a la isla de Taiwán, donde el príncipe de Ning, Ningjing, continuó expresando su legítima pretensión de gobernar China como emperador de la dinastía Ming hasta su muerte en 1683,
en lo que es un interesante paralelo con la huida de los nacionalistas a Taiwán en 1949, al final de la Guerra Civil China. La dinastía Qing gobernaría China durante poco más de 2 siglos y medio, hasta 1911. Tuvieron resultados dispares. Normalmente se caracteriza a los Qing como reflejo del declive comparativo de China en comparación con Europa. Esto se ejemplifica en la manera en que las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, Francia y Rusia, comenzaron a intervenir de manera abiertamente agresiva en los asuntos de China desde finales de la década de 1830, llegando incluso a ocupar Beijing en 1860. A partir de entonces, China no logró modernizarse de la manera en que lo hizo Japón. En cambio, cayó en medio siglo de crisis y decadencia, lo que finalmente llevó al fin de los Qing y al inicio de varias guerras civiles prolongadas. Pero esto es solo la mitad de la historia de los Qing. En el siglo XVIII, después de consolidar su control sobre China, en realidad se expandieron de manera bastante agresiva, emprendiendo campañas militares hacia el Himalaya y comandando enormes flotas en el mar de China meridional para intentar frenar las enormes armadas piratas que operaban allí. El largo gobierno del emperador Qianlong entre 1735 y 1796 fue, en particular, una época dorada del dominio imperial Qing. Así, al igual que los Ming antes que ellos, la historia de los Qing sería más compleja de lo que a veces se sugiere. La dinastía Ming fue una época de contrastes en la larga historia de China. Comenzó en circunstancias poco auspiciosas. China había caído bajo el dominio extranjero de los mongoles en el siglo XIII, y luego el gobierno mongol, después de una breve época dorada bajo Kublai Khan, degeneró en hambruna, guerras regionales, inestabilidad y pandemias de peste periódicas. La crisis creó las condiciones para que Chu Yuanzhang construyera una base de poder en el sur y el este de China y luego reclamara el control de toda China. En el siglo que siguió, él reafirmó a China como una gran potencia, la principal en el lejano oriente. El punto máximo de esto se vio durante el reinado de su hijo, el emperador Yongle, quien lanzó los viajes de Zhenghe durante casi 3 décadas a principios del siglo XV. Muchos mitos se han asociado a estos viajes. Si bien probablemente podemos descartar las afirmaciones más extravagantes sobre los chinos viajando a las Américas, es razonable, al mismo tiempo, concluir que estos viajes fueron una expresión del poder imperial de la dinastía Ming, por todo el lejano oriente y hacia el sur y el oeste, hasta las Indias Orientales, la India y más allá, hasta el Medio Oriente y el Cuerno de África. Esta fue la época de mayor esplendor del poder Ming. En el siglo XVI, desastres naturales como el terremoto de Shanxi de 1556 y la llegada de los portugueses y otros europeos a los puertos del sur y este de China auguraban un mal destino para la China Ming. Al final, sin embargo, no fueron los terremotos ni los adversarios extranjeros los que acabaron con el gobierno Ming. En cambio, fue la aparición de un poder rival proveniente de Manchuria. Después de décadas de inestabilidad, la dinastía Ming colapsó a mediados del siglo XVII y la dinastía Qing llegó al poder, siendo la última gran dinastía de la historia imperial china. Lo que no debemos asumir es que los chinos cerraron su nación al mundo bajo el gobierno Ming. Intentaron, al igual que el reino Joseon de Corea y el shogunato Tokugawa en Japón, limitar su exposición a los misioneros europeos y su cultura. Pero, en última instancia, el aislamiento de China de Occidente y su posterior crisis a partir de finales de la década de 1830 fueron el resultado de un conjunto de circunstancias históricas mucho más complejas. Antes de que todo eso sucediera, la dinastía Ming fue una de las últimas épocas durante las cuales China era una potencia más formidable que expresaba sus pretensiones imperiales en toda Asia. ¿Qué opinas de la dinastía Ming? ¿Fue esta la última gran era de la China imperial? ¿O la dinastía Qing logró tener su propia época dorada durante un tiempo en el siglo XVIII? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.